Buenos días, esto es Sistemas Operativos y en este vídeo vamos a introducir el tema de ficheros, directorios y sistema de ficheros. Recordemos que estamos trabajando con computación más datos. Hemos estado viendo del sistema operativo la parte que trabaja con computación, es decir, procesos, hilos, planificador, etcétera, etcétera. Nos toca ahora explorar la parte del sistema operativo que nos ayuda con los datos, es decir, la gestión de ficheros y directorios. Hay que recordar que a día de hoy trabajamos con dos tecnologías de memoria, cuando tenemos que guardar nuestros datos, nuestro código. Por un lado está la memoria principal, como por ejemplo la RAM, y por otro la secundaria, como por ejemplo un disco duro o una SSD. Ambos tipos de memoria tienen características contrapuestas. La memoria principal trabaja a nivel de palabra. Normalmente suele ser una serie de gigas, poca cantidad, y no es persistente. Es decir, cuando se apaga la corriente eléctrica se pierden los datos que no se hubieran guardado. La memoria secundaria trabaja a nivel de bloque, tiene mucha mayor capacidad, a nivel de teras, y es persistente, es decir, lo que guardemos en ella, si se apaga el ordenador, se mantiene esa información. Para poder acceder a unos bytes, el programador-programadora lo que tendría que hacer es encontrar los bloques afectados, tendría que leer esos bloques a memoria principal, tendría que acceder a la información y modificarla si lo precisa, y por último, escribir a memoria secundaria de nuevo los bloques asociados. El objetivo del sistema operativo es evitar en todo lo posible que los programadores-programadoras tengan que tratar con bloques, tengan que preocuparse de cómo tienen que acceder a ellos, etcétera, etcétera. Para ello, propone usar una extracción de datos más simple. Un gestor se va a encargar de traducir el acceso de bloques físicos a dicha abstracción, de manera que sea independiente del dispositivo, ofrezca una visión lógica unificada y que sea suficientemente simple pero completa. El sistema operativo ya integra una extracción de serie, que es la de ficheros y directorios. Tiene un gestor interno, que es el sistema de ficheros, que se encarga de ello. Es tan simple y tan potente que todo el propio sistema operativo lo utiliza, es decir, pues desde librerías dinámicas, desde driver, etcétera, etcétera, todo está estructurado como ficheros y directorios. Por tanto, el sistema operativo tiene la funcionalidad para facilitar el trabajo con el almacenamiento secundario, que es independiente de dispositivo físico, que ofrece una visión lógica unificada para usuarios y usuarias, y es suficientemente simple, pero suficientemente completo para la gran mayoría de necesidades que tengan los programas que tengamos que escribir. Si no fuera suficiente, entonces se puede hacer un sistema de ficheros a medida. Y si no se necesita un sistema de ficheros, sería posible crear una abstracción diferente y hacer un gestor para esa abstracción, de manera que el proceso utilice ese nuevo gestor para todo el acceso que se quiera aportar. Un ejemplo sería una base de datos. Podemos tener una abstracción basada en filas y columnas en tablas y ese gestor sería el gestor de base de datos. La arquitectura del sistema de ficheros es transversal, va desde el gestor de entrada y salida hasta, como se puede ver, el shell, pasando por el kernel, los servicios, tenemos el Open Close Read Write y en el shell pues tenemos una serie de utilidades para trabajar con ficheros. La arquitectura se muestra en la diapositiva. Tenemos dispositivos para almacenamiento secundario, tenemos los manejadores de dispositivos, tenemos una caché de bloque, recordemos que los dispositivos a este nivel accedemos a nivel de bloque. Por encima tenemos distintos sistemas de ficheros que se encargan de ofrecer esa abstracción que queramos a medida. Y por encima tenemos un sistema de archivos virtual que se encarga de ofrecer a los procesos una interfaz unificada. De manera que cuando un proceso necesita acceder a un fichero, este sistema de archivos virtual es el que se encarga de localizar cuál es el sistema de ficheros concreto que es encargado de trabajar con ese fichero y le redirige a ese concreto. Es posible, como hemos indicado, añadir nuevos sistemas de ficheros y también sería posible, fuera del sistema operativo, crearse nuevos gestores que utilizando las propias llamadas del sistema operativo, pues ofrezcan una gestión y una extracción distinta a determinados procesos que lo precisen. ¿Qué puede pasar en un futuro? Pues en un futuro lo que puede pasar es que haya un nuevo tipo de memoria, de tecnología de memoria, que pueda ser la suma de la memoria principal y secundaria que actualmente disponemos. Es decir, que ofrezca datos persistentes, que trabaje a nivel de byte, palabras o incluso bloques y que tenga una gran capacidad. Y en este caso, ¿cómo sería entonces el acceso por parte de las aplicaciones? Bueno, pues en este caso, la Organización de Estandarización SNIA nos indica
cómo sería una posibilidad de arquitectura del sistema operativo para que las aplicaciones puedan trabajar con este nuevo tipo de tecnología. Habría tres posibilidades. Tendríamos por un lado las aplicaciones, como podemos ver en la ilustración, que siguen por compatibilidad, siendo antiguas y no modificadas, trabajando con el sistema de ficheros, que accede al driver de la memoria no volátil y de ahí a los módulos físicos. Tendríamos la posibilidad de tener nuevas aplicaciones que directamente acceden al driver y utilizan pues la capacidad de esa nueva tecnología. Y podríamos tener también aplicaciones modificadas ligeramente que utilicen el API de sistema de ficheros y utilizar un nuevo sistema de ficheros como vemos aquí, que sea consciente de que es una memoria permanente y de esa manera, pues con una modificación o con una serie de flags, poder aprovechar y extender la capacidad de los sistemas de ficheros existentes y poder tomar provecho de esa nueva tecnología. Por tanto, ya sea reescribiendo de cero toda la aplicación, tomando compatibilidad hacia atrás, o modificando lo menos posible, pero utilizando el API de sistema de ficheros, sería posible utilizar la nueva tecnología con ambos elementos a la vez. El propio sistema operativo habría que modificarlo, puesto que la memoria virtual ha de trabajar en este caso con la memoria no volátil. Para la arquitectura tenemos como resumen la propuesta de la SNIA, en la cual se muestra en esta figura. Por un lado tenemos las aplicaciones que, utilizando bien sistema de ficheros o base de datos, son las que se encargan de gestionar el acceso a los dispositivos de almacenamiento, facilitando a los usuarios y usuarias que no tengan que tratar con los detalles propios de ambos. Lo que vamos a hacer en este tema es centrarnos en la gestión del sistema de ficheros que hace el sistema operativo. Hay que recordar que lo que vamos a estudiar son distintas abstracciones. Vamos a estudiar una abstracción física, que es el dispositivo, y tres lógicas, que son las particiones barra volúmenes, sistema de ficheros y ficheros y directorios. Es importante recordar que tengamos cuidado con el término sistema de ficheros, que es usado tanto para nombrar el software gestor como las estructuras de datos en disco. Tenemos aquí el software gestor a la izquierda y las abstracciones que tiene que manejar este software gestor pues son la de dispositivo, por encima va a tener particiones barra volúmenes, por encima sistema de fichero y por encima ficheros y directorios. Como resumen de los principales aspectos a repasar antes de cualquier examen, recordemos que un sistema de ficheros es la parte del sistema operativo encargada de repartir y organizar la memoria secundaria. Proporciona una abstracción basada en ficheros, directorios, etcétera, etcétera, que oculta los detalles de la organización de la memoria secundaria y facilita su acceso. Principales funciones: la organización de la información, la gestión de nombres, encargarse del almacenamiento en memoria secundaria, la recuperación de esa información e implementar la semántica de coutilización, así como protección. Un sistema de ficheros también es la capa de software que hay entre dispositivos y usuarios y usuarias. Eso significa que para muchos sistemas operativos lo que van a hacer es que casi la totalidad de dispositivos puedan verse como ficheros y facilitar de esa forma el tratamiento de dispositivos hardware. Un sistema de ficheros para un usuario o usuaria va a ser un almacenamiento permanente de la información que no desaparece aunque apaguemos el computador, va a facilitar con una abstracción lógica el manejo de la información, va a ofrecer nombres lógicos y estructurados que no están ligados a ningún dispositivo en particular, va a facilitar una serie de servicios a través de un API fácil de usar, ese Open Close Read Write y OCTL que recordamos, y va a permitir poder trabajar con varios sistemas de ficheros a la vez en un sistema operativo. Con ello finaliza este vídeo de introducción a ficheros, directorios